O aportas o apartas. Hay que normalizar más romper con las relaciones que no nos hacen bien. ¿Cómo has nacido tú? Porque tú no has nacido de la tierra como un puerro. Estoy con Andrés, que es el que viene cada mes. Tía, te ha venido la regla. No significa que estés loco. Es que no sé quién soltó ese bulo y lo ha dejado perpetuo en la sociedad, pero de verdad no nos hace nada bien. ¿Para cuándo la boda de los niños? Es que es cansino ya. Esto es de traca, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, a mí si me preguntáis, la verdad es que estoy hasta arriba. De hecho, ya veis que he tenido que tirar de focos a más no poder porque se me ha hecho de noche preparando este episodio. Y no pasa nada, porque a mí de verdad grabar este podcast me da la vida. Y además me gusta mucho cuando me escribís después de cada episodio. Cada vez sois más las personas que lo hacéis, además lo agradezco muchísimo. Y me decís qué risas me he echado, cómo me he divertido y qué identificado me he sentido. Incluso algunos me decís, me ha hecho pensar, aunque lo va soltando con toquecitos de humor, me ha hecho reflexionar muchas cosas, me ha hecho pensar. Y es que ya sabéis que el lema de este podcast es que lo trato yo sola porque soy el Juan Palomo de este podcast. Hago el guión, lo grabo, lo edito, lo publico, etc. La vida sin filtros, con humor, pero sobre todo sin pasar de puntillas, por favor. Que este podcast y que nadie en su vida pase de puntillas. Dejad huella, positiva por supuesto, en las personas, que es súper importante. Con todo esto, llegamos al episodio 3. Hay gente que no daba ni un duro, ni siquiera porque produjese el primero. Bueno, pues estamos en el episodio 3. Y os adelanto, alerta spoiler, que para el episodio 5 vamos a tener la primera entrevista. O sea que ya no vais a estar escuchándome hablar solamente a mí, sino que voy a tener a un invitado de lujo. Vamos a aprender un montón, nos vamos a reír también, así que agarraos porque vienen curvas y no tenemos frenos. Bien, volviendo a lo que nos toca, en este tercer episodio voy a hablar de todas aquellas cosas y situaciones que debemos normalizar y que por lo tanto tenemos que hablar más de ellas y sobre todo tenemos que hacerlo con mucha más naturalidad, porque son cosas del día a día propias del ser humano, muy naturales y le tenemos que dar ese trato, ¿no? Ya sabéis que siempre salgo a la calle a preguntar a la gente, oye, por estos temas, y yo he preguntado a la gente, oye, ¿qué situaciones o qué cosas crees que debemos normalizar más, ¿no? Que tenemos que hablar más y con más naturalidad? Y me han dicho muchas cosas muy interesantes que, por supuesto, podréis ver en mi Instagram, @estosdetraca.podcast, os lo recordaré al final, como siempre. Lo podréis ver, el vídeo íntegro de lo que piensa la gente, pero me he quedado con algunas de las cosas que me habéis contado, esa gente maja que se para en Madrid a contestarme, y algunas de esas cosas las he traído a este podcast. Así que, ¿empezamos o qué? Bien, empezamos con la primera de las situaciones que creo que tenemos que normalizar muchísimo más y es la de poner límites sanos, marcar tus propios límites que sean saludables para ti. Y aquí estoy hablando tanto de relaciones con la pareja, con amigos, con familiares y también en el trabajo, ¿no? En todas aquellas situaciones en las que tú, bueno, pues sientas que de alguna manera están invadiendo tu terreno o tus deseos, hay que marcar unos límites sanos. Vámonos a lo práctico. ¿Cómo son esos límites? Para mí un clarísimo ejemplo de estos límites es cuando te invitan a hacer un plan, te invitan a un plan y a ti no te apetece un huevo. O sea, no te apetece absolutamente nada hacer ese plan. Una buena forma de marcar esos límites, por ejemplo, en este caso con tus amigos, es que si, oye, a ti te invitan a hacer un plan un sábado por la noche o irte de fin de semana a una casa rural y a ti no te apetece nada. Tú que eres la persona más marchosa y viajera del mundo, en ese momento no te apetece. ¿Y por qué tienes que decir que sí? O peor aún, ¿por qué te ves obligado, si son tus amigos, a contarles una mentira, una trola, una excusa? Anda que no habremos dicho a veces lo de, no, es que tengo el COVID, bueno, desde 2020 a esta parte, o, porque yo me conozco gente que lo ha usado, o, ay, es que me acaba de bajar la regla, estoy muy mal, no puedo, qué fatal, fatal. Si eso es verdad, ok, pero si no es verdad, dilo, no me apetece. Entonces, eso es una manera muy práctica y muy sana y fácil de marcar unos límites, ¿no? O incluso con la familia. Hay veces que hay un familiar que las reuniones, pues las comidas familiares, siempre te saca el típico tema de, por ejemplo, oye, ¿y la boda y los niños para cuándo? Y a ti ese tema te molesta, marca unos límites. Habla con esa persona y dile, mira, este tema es doloroso, es lo que sea para mí. Entonces te diría, por favor, que no lo vuelvas a mencionar o por lo menos en público porque me siento incómoda, ¿no? Ahí estás marcando tus límites. Además lo estás marcando de una manera bastante asertiva y educada. Y te lo digo en serio, cuando tú marcas los límites de manera respetuosa es que nadie te puede reprochar nada. Y ya para cerrar este primer tema, te quiero decir que tanto poner límites como esperar que te lo respeten es un proceso que no es fácil y que tampoco ocurre de la noche a la mañana. Pero te prometo que va a merecer la pena muchísimo. Y como digo, hay que normalizar mucho más marcar estos límites saludables.
Bueno, pasamos al segundo tema, que en realidad está muy relacionado con el primero, pero quería hacerle yo una parte, quería destacarlo de alguna manera, ¿no? Como en las historias destacadas de Instagram. Es el de romper con las relaciones tóxicas. Y aquí vuelvo a hablar de lo mismo. Relaciones de pareja, de amigos, de familia, porque la gente tóxica no solamente puede ser ajena a tu sangre, y del trabajo. Por supuesto. Hay que normalizar más romper con las relaciones que no nos hacen bien. Relaciones que son realmente tóxicas para nosotros, que son negativas, que nos generan sentimientos para nosotros negativos, frustrantes, etc. Mirad, yo no sé si es por la edad, repito que tengo 30, pero creo que me están haciendo reflexionar de una manera extraordinaria. Pero cada vez llevo más a rajatabla la frase de o aportas o apartas. Y me podéis llamar exagerada o que soy de blancos o negros, todo lo que queráis. Pero de verdad, si una relación, como digo, ya sea de pareja, de amigos, de familia, de trabajo, no os hace bien, si no os aporta nada bueno, si pesa más lo malo que lo bueno o incluso no hay nada bueno y es todo malo, si es tóxica, ¿por qué seguir adelante con esa relación? Para mí no tiene sentido. Estamos en esta vida para ser felices, cada uno a su manera. ¿Y por qué permites que haya personas en tu vida que machacan esa felicidad? No todas las personas que conocemos a lo largo de nuestra vida nos van a acompañar desde el momento que las conocemos hasta que nos muramos. Obviamente nosotros no somos planos, vamos evolucionando a lo largo de nuestras vidas, vamos cambiando de gustos, vamos cambiando de aficiones, de intereses, ¿no? Y las otras personas igual, van cambiando. Entonces, lo que quizá antes casaba y lo que antes te complementaba, quizá ahora, pues no sea así. Quizá ahora esté siendo algo negativo, algo tóxico, algo que te está lastrando. Entonces, en este punto hay que ser valientes, quizá coger las riendas de nuestra vida y decir, mira, gracias por este camino recorrido, o no, depende de la relación que tengas ya con esa persona, gracias por este camino recorrido, pero hasta aquí hemos llegado, porque me estás haciendo mal en mi vida, me estás haciendo daño. Obviamente, no estoy diciendo que de pronto tengas una discusión con alguien y digas, hasta luego, porque ya no me aportas nada bueno. No, también hay que intentar ver un poco la relación que tienes con esa persona, si se puede hablar. Sobre todo hay que hablar, hay que comunicar primero las cosas, que luego llegan malos entendidos y demás. Pero de verdad, cuando hay relaciones que ya no van más, lo he dicho varias veces, tomáoslo como un zapato. Si no encaja, por favor, no intentéis ponéroslo porque os va a hacer mucho daño. Y con las relaciones igual, hay que normalizar más, decir adiós a las relaciones tóxicas. Bueno, pasamos al siguiente tema que es más, iba a decir más agradable, pero en realidad es menos profundo que el tema anterior. Y es que tenemos que normalizar un poco más soltar la lengua. ¿A qué me refiero con esto? A que me resulta muy curioso que estando en un entorno de confianza nos cueste tantísimo hablar de sexo, caca, pedos, todas estas cosas del ser humano. Y me resulta chocante porque es que todos lo tenemos. Todos. Y sin embargo, nos cuesta un montón hablar de ello. Antes de poner ejemplos, voy a hacer un inciso aquí gigante y que sirva para todo lo que he dicho antes y todo lo que diga después. Y es que todas estas cosas y situaciones que digo, hay que normalizarlas más, tenemos que hablar con más naturalidad de esto, hay que adaptarlo a la persona con la que estás hablando y a la situación y el contexto, ¿eh? Que me veo que lo tomáis todo al pie de la letra y nos pasamos de frenada y luego hay problemas y a mí no me vengáis con historias, ¿eh? Bueno, retomando el tema que os estaba comentando. Tenemos que normalizar más hablar de temas como el sexo, por ejemplo. O sea, yo conozco gente que no es capaz de hablar de sexo ni siquiera con su pareja. Y esto me parece gravísimo. Porque, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Marca tus límites, haz algo, pero háblalo, dilo, ¿no? Porque si no, ¿qué sentido tiene? No consigo comprender por qué da tanto reparo. Me puedo hacer una idea, viendo un poco la sociedad, ¿no? Pero esta es fijaos que esta es una de las respuestas que más me dijeron cuando preguntaba a la gente. Oye, ¿de qué deberíamos hablar sin tapujos, ¿no? Y me decían, de sexo. Y es que está como muy, muy tapado. Pero al final lo pienso y digo, pero si es algo natural. ¿Cómo has nacido tú? Porque tú no has nacido de la tierra como un puerro. Tú has nacido después de un acto sexual, ¿no? Entonces, al final no consigo entender por qué tenemos tanta vergüenza o por qué no normalizamos hablar con más tranquilidad y como algo natural que es el sexo. Y sobre todo cuando digo, estamos en un entorno, pues, o entre amigos, o con tu pareja, o lo que sea, ¿no? De hecho, creo que trae muchísimas consecuencias negativas el que hayamos, digamos, encajonado el sexo como un tema tabú. Trae muchas consecuencias negativas para la sociedad y muchas ya se están viendo, ¿no? Y las llevamos viendo muchos años. Bueno, otro claro ejemplo de esto es el tema de la caca, los pedos y todas esas cosas más, no sé, internas del cuerpo humano.
Cosas internas, pero que al final todos tenemos. De verdad, todo el mundo. Y nos da un reparo tremendo hablarlo, no sé, entre familiares, amigos. Ya os digo que obviamente no lo vas a hablar con tu jefe, pero por Dios, que es que todo el mundo caga, todo el mundo hace caca. Y como decía el poema, caga el rey, caga el papa y caga hasta la señora más guapa. Todo el mundo. Y si me estás escuchando y tú no lo haces, de verdad, vete al médico porque tienes un problemón. En serio. Es que de verdad me hace mucha gracia la gente que tú estás con ella en un círculo de confianza, amigos, familiares, lo que sea, y de repente te dicen, uy, me encuentro regular de la tripa, creo que necesitaría ir al servicio. Sí, no sé, me encuentro rara. Me ha sentado regular la comida, no estoy bien, ¿eh? Maripili, cariño, que te estás cagando. Dilo, me estoy cagando. O si quieres decirlo más, no sé, de forma más sencilla o más dulce, me estoy haciendo caca. Pero que no pasa nada, que es que estamos entre amigos. ¿Por qué camuflar eso? Si es que es algo natural que todo el mundo se sienta en el trono. Todo el mundo. Tenga el estatus que tenga. Todo el mundo lo hace. Y de verdad, normalicemos hablar más de esto. Siento si me estoy poniendo un poco quizá escatológica. Igual haya gente que ya me haya hecho la cruz y no vaya a ver mi podcast nunca más. Pero en serio, creo de verdad, y aquí me pongo seria, que no tenemos que avergonzarnos de estas cosas, que es que lo hace todo el mundo. Ya está. Bueno, pasemos a otro gran tema del que deberíamos hablar mucho más, con más normalidad, más naturalidad, y que no lo hacemos estando en el 2023. Y es hablar de la regla. ¡Oh, Dios mío! Ha dicho la regla, no ha dicho la menstruación. En mi día a día yo no digo me ha venido la menstruación. Yo digo me ha venido la regla. Bueno, es impresionante la cantidad de gente que, como digo, todavía no se dirige a la regla por su propio nombre y lo hace con eufemismos. Y no solamente mujeres, y no solamente mujeres mayores, también mujeres jóvenes e incluso hombres. Son incapaces de llamar a las cosas por su nombre, en este caso a la regla, y se dirigen a ella de muchísimas maneras. He ido haciendo un cribado, he preguntado a la gente cómo lo llaman ellas, ellos y cómo lo hacen o lo hacían en sus casas cuando eran más jóvenes. Y os voy a comentar algunas. Tengo un listado ahí apuntadito enorme, os voy a decir solo algunas. Por un lado, lo llaman en vez de la regla, la menchu. Ha venido la menchu. De menstruación, o sea, menstruación, es que me resulta hasta complicado explicarlo, pero la menchu. Luego, ha venido a verme mi tío de América. No consigo encontrar muy bien la relación. No lo sé. Ha venido Andrés, estoy con Andrés, que es el que viene cada mes. Nos volvemos hasta poetas y todo para utilizar eufemismos. Estoy en temporada de fresas, muy gráfico. Estoy con la tomatera, estoy con la bandera roja, estoy con la luna, o las típicas frases hechas de estoy mala, estoy en esos días, estoy con las cosas de chicas. ¿Y por qué hay que tratarlo con naturalidad? Pues porque es un tema 100% natural y hay que tratarlo como tal. Porque cuanto más eufemismos y más formas nos inventemos para denominar a la regla, más desconocimiento va a haber en torno al tema, ¿no? Y es obvio que necesitamos una educación menstrual a tope y que cada vez hay más. Hay muchísimas divulgadoras en redes sociales que lo hacen muy bien. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, Chusa Sanz. Yo he aprendido mucho de ella y lo están haciendo muy bien, pero aún así nos queda mucho camino por delante. Pero de verdad, como sociedad, si nosotros no ayudamos a que todas esas barreras vayan cayendo, es complicado que la información llegue a todo el mundo y de la misma manera, ¿no? Así que no vuelvas a decir que te ha venido a visitar Andrés. Tía, te ha venido la regla. Ya está. En fin, seguimos. Otra de las cosas que creo que hay que normalizar muchísimo más y además cuanto antes, porque es muy necesario, es el tema de ir a terapia, ir al psicólogo y no solamente ir, sino también decir que vas. Es decir, obviamente no ponerte un cartel de hola, ¿qué tal? Voy a terapia, pero sí hablarlo con naturalidad, ¿no? No tener vergüenza de decir que tú estás yendo al psicólogo. Mirad, yo he estado en terapia hace unos años y ahora mismo estoy en un proceso de terapia, lo estoy terminando y os prometo que ir a terapia, ir al psicólogo, como lo quieras llamar, es uno de los actos de mayor valentía y sobre todo de mayor amor propio que puedas hacer por ti mismo. Sobre todo porque muchas veces nos cuesta mucho reconocer que tenemos un problema o que tenemos una situación en nuestra vida que nos está siendo muy complicado gestionar y que necesitamos ayuda. Entonces, reconocer que necesitas ayuda para lo que sea nos cuesta bastante. Y cuando lo reconoces y además acudes a un profesional para que te ayude con eso, en serio, nunca vas a volver a ser el mismo, porque ya has tomado parte en tu vida, has tomado acción. Entonces, simplemente por esa valentía que tú has tenido y por ese acto de amor propio, no deberías jamás avergonzarte de querer cuidarte. ¿Y por qué os digo esto? Porque, fijaos,
A mí ir a terapia me ha cambiado en muchos aspectos, me ha ayudado mucho, pero sobre todo me ha reforzado la seguridad que tengo en mí misma y ha reforzado también cómo me hablo, cómo me trato, el cariño que me tengo. Porque al final recordad que desde que os levantáis hasta que os acostáis, la única persona con la que estáis todo el santo día es con vosotros mismos. Y si no os tratáis bien, ¿cómo creéis que vais a tratar a los demás? Pues probablemente volquéis toda esa mierda que tenéis dentro en los demás. Entonces, como os digo, no solamente me ha venido bien a nivel interno a mí, sino también a mi relación con los demás, ¿no? Y por ese motivo, pues no debería avergonzarnos decir, oye, estoy yendo a terapia y me está ayudando muchísimo. Te lo recomiendo. ¿Por qué no? El problema de todo esto viene porque la sociedad ha estigmatizado mucho el tema de visitar al psicólogo, de ir al psicólogo. Tenemos muy asociado que ir al psicólogo es porque estás loco. Y no tiene nada que ver. Como os digo, vas al psicólogo porque has sido valiente y porque tienes un acto de amor propio que te hace querer mejorar lo que sea. Te hace querer salir, no sé, de una depresión, de una ansiedad. Te hace querer reforzar tu autoestima, lo que sea. Te hace querer mejorar tu relación de pareja, cualquier cosa. Pero no significa que estés loco. Es que no sé quién soltó ese bulo y lo ha dejado perpetuo en la sociedad, pero de verdad no nos hace nada bien. Entonces, cuando desterremos este estigma que tenemos a visitar al psicólogo, creo que va a haber más gente que lo visite y seremos todos mucho más felices. Así que de verdad, por favor, vamos a normalizar tanto el ir al psicólogo como el contarlo, no tener miedo a contarlo. Como os digo, no es ponernos un cartel de hola, soy Coral y estoy yendo al psicólogo. No. Es cuestión de que si a ti te nace contárselo a un amigo, se lo cuentes, o que si te preguntan cómo estás, pues mira, estoy bien y te apetece contarlo, estoy bien porque estoy yendo al psicólogo. Y lo repito, hay que normalizar más ir al psicólogo y tratar con más naturalidad y que no te dé vergüenza decir que vas al psicólogo. Punto. Bueno, para ir terminando, ya sabéis que este podcast no es extraordinariamente largo porque tampoco quiero que sea una chapa hecha por mí para vosotros y ya está, y os vomito aquí mis historias. Como os digo, quiero haceros reflexionar, pero para eso no puedo estar hablando una hora porque las mentes se colapsan, empezando por la mía. Pero como os digo, para terminar quiero tratar un par de temas más. Uno de ellos es el tema de hablar de dinero. ¿Cómo nos cuesta hablar de dinero? Y hablar de dinero en muchísimos ámbitos. Por ejemplo, nos cuesta mucho, y yo aquí, en torno al mea culpa, me cuesta mucho pedir dinero. Mucho. O sea, pedir dinero, un dinero que me deben, ¿vale? De verdad, tenemos que normalizarlo más. Si me debes un dinero, oye, que te lo pido. Y la otra persona no tiene por qué tomárselo mal, ¿no? Y si, bueno, y si se lo toma mal es su problema, pero tú le estás pidiendo lo que es tuyo. Tengo una amiga que siempre dice, además te pone sobre aviso, yo te lo dejo, pero si no me lo devuelves, te voy a robar el doble. Mira, yo ante eso creo que no hay discusión. Y cada vez que presto dinero o le debo dinero a alguien, enseguida lo pago porque me acuerdo de ella y digo que me va a robar el doble. Es una táctica, no lo sé, pero bueno, ahí lo dejo. Y luego también, hablando del tema del dinero, está el salario. Nos da mucha vergüenza decir lo que cobramos, tanto si es mucho como si es poco. Y vuelvo otra vez, en un círculo de amigos. ¿Por qué hay gente, yo conozco gente que le da mucha vergüenza decir lo que cobra? Y no porque sea súper poco y diga, joder, qué vergüenza con lo que cobran estos, qué poco cobro yo. No, no. Es que le da vergüenza tanto si es por lo alto como si es por lo bajo, como si, no sé, quizás no se mereciesen ese sueldo alto, no lo sé. Al final te dan una horquilla y te dicen, sí, bueno, yo cobro más de 20.000 al año. ¿Por qué te cuesta tanto? O sea, quiero decir, tampoco es que quieras saber tus cuentas bancarias, pero si estamos hablando un poco de eso, ¿por qué nos cuesta tanto, no? O incluso hay gente que tiene reparo en decir en qué se está gastando el dinero. Por ejemplo, te compras, yo qué sé, un coche que te ha costado, me lo invento, 50.000 euros. Yo no me gastaría ese dinero en un coche, pero si tú los tienes, es tu dinero, tú te lo has ganado, tú te lo has currado. Gástatelo y si te apetece decir lo que has gastado en ese coche, dilo. No tengas reparo o miedo a que la gente te juzgue por eso, ¿no? O si has estado currando como un cabrón, como una cabrona, durante mucho tiempo y te has ganado un pastizal y te apetece contarlo, compartirlo con tus amigos, dilo, no tengas reparo, trátalo con normalidad, ¿no? Porque el dinero también es parte de nuestro día a día. Sin dinero no se puede vivir. Bueno, y ya por último voy a tratar un temazo, y es el tema de no querer tener hijos. Hay que normalizar más y hay que hablar con más naturalidad del tema de que tú no quieras tener hijos. Porque parece que el objetivo de todo ser humano y de todas las mujeres es procrear, reproducirse, tener hijos. Pues puede ser que no. Y de hecho, no sé si sois conscientes, pero cada vez hay más personas que deciden, parejas, mujeres que deciden no tener hijos. Bien porque
Bueno, pues porque no encajan con su estilo de vida, porque no se sienten preparados, porque es mucha responsabilidad y no sienten que puedan llegar a afrontarla, porque no están estables económicamente, que es que hoy en día, con lo caras que están las viviendas, los sueldos bajos y la vida tan por aquí, que está todo carísimo, pues se complica esta historia, ¿no? Y entonces tú no quieres, no te apetece tener hijos. Y hay que normalizar más decirlo. O incluso, ¿qué narices? Que no los quieras tener y punto. Y que no tienes que dar ninguna explicación. Es tu cuerpo, es tu vida y tú decides. Pero el tema es que cuando te acercas a una edad, sobre todo a los 30 años, la edad mágica, todo el mundo te empieza a preguntar, ¿para cuándo la boda y los hijos? Como si nuestro único objetivo en la vida fuera casarnos y tener hijos. Hay muchas cosas más allá de la vida. Yo respeto muchísimo a la gente que dice, es que mi sueño es tener hijos. Pues te aplaudo. Y si de verdad ese sueño lo consigues, es maravilloso cumplir los sueños en la vida. Pero, ¿por qué respetamos tanto que el sueño de una persona pueda ser tener hijos y no conseguimos respetar para nada que el sueño de una persona sea, por ejemplo, ser un gran profesional en lo suyo, destacar, vivir de lo que le apasiona y en esa situación no le encajan los hijos, no quiere tenerlos? ¿Por qué respetamos tanto a la gente que quiere tener hijos y que su sueño es tener hijos y no respetamos a la gente que su sueño no pasa por tener hijos? ¿Por qué? De verdad no me entra en la cabeza. Vamos a respetar las decisiones de cada uno y ya está. Vamos a normalizar más esta situación y sobre todo vamos a normalizar también el no preguntar tanto ciertas cosas. Vamos a normalizar que la gente, 1, no quiera tener hijos y 2, vamos a normalizar el no hacer la preguntita del millón también. Anda que no le puedes preguntar a alguien, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va todo? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes feliz? ¿Puedo ayudarte en algo? Pues no. ¿Para cuándo la boda de los niños? Es que es cansino ya. Bueno, pues hasta aquí el tercer episodio de Estos de Traca. ¿Qué os ha parecido? Oye, me encantará leer vuestros comentarios porque de verdad me hacen mejorar, y los que me habéis escrito estos días, que sepáis que ya he ido implementando algunas de esas mejoras que me habéis comentado. Así que espero que las veáis ya reflejadas en este tercer episodio. Yo creo que ha sido algo distinto al resto de capítulos, pero porque aquí esto no se trata de que todo sea lineal y que cada capítulo sea igual al anterior pero cambiando el tema, no. Hoy me he puesto quizá un poco más profunda, me he puesto más con el látigo a dar un poco más, pero porque Estos de Traca trata la vida sin filtros, con humor, siempre desde el prisma del humor y por supuesto del respeto, pero sin filtros. ¿Y qué no queremos? Pasar de puntillas. Y en este podcast no voy a pasar de puntillas, porque para eso es mi podcast y porque no le voy a meter filtros a algo que no quiero, que para eso ya está Instagram. Que por cierto, ahora que comento Instagram así de manera casual, que sepáis que podéis seguir este programa. Publico unos vídeos que son canela fina y que no los veis y no los escucháis en este episodio. Así que ya me estáis siguiendo en Instagram, @estosdetraca.podcast. Me dais like, me comentáis lo que os apetezca, compartís mis publicaciones si os apetece y, por supuesto, desde la plataforma desde la que me estás viendo, desde la que estás disfrutando este podcast, porque igual no lo estás viendo, lo estás escuchando, oye, suscríbete si lo ves en YouTube, dale a seguir si lo haces en Spotify, en Podimo, lo que sea. Que la gente que maneja el cotarro de todo esto se fija mucho en los números y en las estadísticas. Y yo es que no es por pedir, pero es que al final tengo que pedir. Porque es que si no, una intenta avanzar y no se puede. Así que nada más. Nos vemos en el próximo episodio. Y recordad que en breves vamos a tener el primer episodio con entrevista y os va a flipar. Prometido. Hasta la próxima.